que nosotros tenemos que arrebatar. Hay milagros que nosotros tenemos que hacer que haya un estremecimiento en el cielo, que haya un sacudón en los cielos, para que el milagro ocurra sobre nuestra vida, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros seres queridos, sobre aquel vecino, sobre el prójimo. Así que vamos a leer la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Juan capítulo 5, versículo 2 y 3. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, el paralítico de Bethesda, habla capítulo 5, dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Amén. Vamos a leer el 4. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, dice la palabra del Señor. Amén. Amén, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tu palabra. Te rogamos que te glorifiques en esta mañana, que seas rogando, que seas tú haciendo, Jesús de Nazaret, en este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. La palabra del Señor nos enseña es que, y dice que había en Jerusalén un estanque de agua, ¿verdad? Donde los enfermos estaban allí postrados todo el tiempo. No se iban de aquel lugar, permanecían en aquel lugar. ¿Y qué me enseña la palabra del Señor en este momento? ¿Qué me trae Dios a la revelación en este momento? Es que ellos perseveraban buscando un milagro. Amén. Ellos no se iban de aquel lugar, ellos permanecían allí sentados. Hay muchos enfermos. Y el que primero descendía, dice la palabra del Señor, que recibía sanidad. Pero, ¿qué acontece? Es que esta gente sabía que necesitaba un milagro sobre su vida. Sabían que necesitaba que ocurriera algo en su vida. Y eso hacía que ellos permanecieran en aquel lugar. Quizás ellos comían en aquel lugar, dormían en aquel lugar, estaban constantemente en aquel lugar porque estaban necesitando un milagro sobre tu vida, sobre la vida de ellos. Entonces quizás nosotros estamos necesitando un milagro de Dios sobre nosotros. No vemos solamente un milagro de la salud, también un milagro de sanidad espiritual, sanidad del alma, sanidad de la mente. Porque necesitamos ser libres de muchas cosas muchas veces. Porque venimos arrastrando con un pasado de maldición muchas veces. Un pasado que muchas veces nos heredaron nuestros padres o nuestros antepasados. Y que muchas veces venimos nosotros arrastrando con eso porque decimos, así me criaron y así soy. Y así permanezco. Mentira del diablo. Porque cuando tú naces nuevamente en Cristo Jesús, tú eres una nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De tal manera que tú vienes a ser nuevo cuando entras en Cristo Jesús. Amén. Tú no puedes permanecer como antes. Y es un milagro que a veces nosotros necesitamos sobre nuestra vida. Y a veces necesitamos milagros sobre nuestra familia. Pero es necesario que nosotros nos levantemos a pelear. Porque a veces los milagros no ocurren así solamente. A veces nosotros tenemos que atrevernos a luchar por el milagro. Para que haya un estruendo en los cielos. Para que los cielos se abran. Para que haya un rompimiento en el mundo espiritual. Porque hay enfermedades que muchas veces no son normales. Hay enfermedades que son espirituales. Hay enfermedades que te atacan porque son espirituales. Conocemos una hermana, y le cuento este testimonio rapidito, una hermana que ella padecía de un cáncer metástasis. Y era un cáncer de páncreas que le había tomado el hígado, la vesícula, y estaba toda casi destruida por dentro. Pero esta hermana se mantenía firme. E incluso fue a varios médicos, y cuando los médicos veían los diagnósticos, decían, ¿dónde está esta mujer? Ya le decían, soy yo. Le decían, pero que usted no puede ser. Usted no puede ser esta mujer. Y ella decía, soy yo la que tiene el cáncer. Y le decía, la mujer que tiene este cáncer
tiene que estar acostada y tirada en una cama, postrada en la cama, porque no se puede parar, le decía el doctor. Porque para los doctores para ellos es imposible todo, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Qué pasaba con esta mujer? Que la enfermedad que ella tenía no era normal, era espiritual. ¿Por qué? Porque en momentos ella se sentía muy mal, pero había momentos que se levantaba. Era Dios quien estaba orando. Y en una oportunidad fuimos a ese lugar a orar. Hicimos un ayuno como de 3 días, creo que fue. Y dijimos, no, vamos a ayunar porque no podemos orar así. Y hicimos un ayuno de 3 días por la gloria y la misericordia de Dios. Recuerdo que el esposo era incrédulo, católico, 100%. Y como por cosas de Dios, estaba también un primo de ellos en ese lugar, que venía de México. Y sabemos que México es uno de los países que hay más idolatría, que adoran la muerte. Y este muchacho era brujo. Estaba metido en la brujería allá en México, en las profundidades de la brujería. Y estaba en la casa. Y nosotros llegamos a aquel lugar. Y cuando llegamos, antes de ir para el lugar, le dijimos, Señor, apaga todo. Que sean tus ángeles, porque nosotros no somos nadie. Que sean tus ángeles abriendo las puertas, porque tú los envías. Pelea tú la batalla. Y llegamos a aquel lugar, y cuando llegamos al lugar, como a los 2 minutos, dijo el esposo, no, yo me voy a cerrar el negocio, porque tiene un negocio, voy a cerrar el negocio, me voy porque voy a jugar fútbol. Se llevó a los 2 hijos que tiene, y salió y bajó el muchacho que estaba arriba, en el segundo piso, que está metido en la brujería, y bajó rapidito, desesperado, yo no me voy porque me invitaron a almorzar, a cenar, ¿no? Y salió y se fue. Y nosotros, gloria a Dios, porque Dios está aparejando todo. Nos quedamos, mi esposa, un abogado amigo, mi persona, mi hijo más pequeño que está con nosotros, y la hermana. Y le dijimos, nosotros llevamos a orar con usted. Quiero que vamos a orar. Y subimos. Digo, bueno, vamos al otro piso. Y le dijimos, pero queremos que esté cómoda en un sitio, vamos a orar por usted. Y entramos al cuarto de ella. Cuando entramos al cuarto de ella, le dijimos, acuéstate en la cama que vamos a orar. Y fue algo tan maravilloso y tan tremendo. Por eso es que a veces nosotros vivimos enfermedades que no son enfermedades normales. Que vas al médico y el médico dice, pero es que no tienes nada. Pero es que no te conseguimos nada. Pero es que te hacemos examen y no pasa nada. Porque a veces hay enfermedades que son enviadas espiritualmente. Y recuerdo que esta hermana se acuesta en la cama y empezamos a orar por ella. Y se conectó un profeta, el profeta José Alfredo, con nosotros, que estaba también ahí, y lo invitamos para que orara por videollamada, y empezamos a orar. Empezamos a orar y empezamos a darle vuelta como los muros de Jericó cayeron. Empezamos a darle vuelta a la cama y empezamos a orar y orar. Cuando empezamos a orar, antes de colocarle la mano a la mujer empezó a retorcerse en la cama, del dolor. Y empezó un dolor tan fuerte en el estómago que ella empezó a doblarse en aquel lugar. Y cuando me acerco a ella y le coloco la mano encima y empiezo a orar por ella, se empieza a manifestar un demonio. Y cuando se manifiesta un demonio, hablaba como un niño, de repente. Hablaba como una niña, como un niño. Y decía que no quería salir. Y le decíamos, le ordenábamos que saliera del cuerpo de ella, y decía que no, y buscaba llorar, como un niño pequeño. Y se doblaba, y el doctor que estaba con nosotros, él después contaba, dice que le daba lástima, porque decía que le daba tristeza con el niño, que estaba como que hacía como un niño. Y yo le dije, usted no tiene que tener lástima a los demonios, porque son enviados por el enemigo. Y recuerdo que ese día oramos. Cuando el demonio sale del cuerpo, el cuerpo quedó sano. Y ese día recuerdo que ella pidió unas arepas, una comida, y comimos y todo chévere. Y la mujer, como a los 3 días, le vino el periodo. Cuando uno mata un cáncer, no le viene el periodo. ¿Por qué? Porque está débil totalmente. Porque no puede tener el periodo. Le vino el periodo que tenía ella como que a 3 años. 3 años que no le venía el periodo. Eso lo hace Dios. Cuando Dios obra de una manera perfecta. Pero hay milagros que usted tiene que empezar a moverse en el mundo espiritual para que empiecen a acontecer. ¿Por qué? Porque esta mujer estaba atada como en una brujería. Y como a la semana de haber orado por ella, la misma mujer que le hacía la brujería empezó a mandarle mensajes.
Veía que lo estaba haciendo. Le colocaba urnas donde la velaba, las velas, los amarres que le tenía, y le decía que la iba a matar. Porque ella me iba a matar. Eso le empezó a acontecer a esta mujer. Y Dios empezó a orar. Dios empezó a liberar. Porque Dios es el que hace todo. Porque hay cosas en el mundo espiritual que se empiezan a mover. Pero usted tiene que ser un guerrero y una guerrera de Dios para levantarse en pies y decir: yo me levanto, yo creo que Dios es un Dios de milagros, que Dios es un Dios de prodigio, que Dios es el que liberta a la familia, que Dios es el que restaura los corazones, que a pesar de que hay un problema grande en mi casa, yo sé que hay un Dios vivo, un Dios poderoso, que va a traer la paz, la sanidad, la libertad en mi vida y en la vida de mi familia. Porque cuando le crees a Dios, algo empieza a moverse, algo empieza a pasar. La Biblia dice que para el que cree todo es posible. Amén. Y si usted le cree a Dios, algo va a pasar en la vida de Dios. Dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su mano. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Amén. Entonces tenemos una mujer que tocó el borde de su manto y fue sana del flujo de sangre. Ahora tenemos muchas personas que le rogaban de tocar el manto de Jesucristo. Cuando nosotros tenemos esa enfermedad que nos diagnostica el médico, o ese caos en la familia donde ya se habla de divorcio o de infidelidad o los hijos de desobediencia, nosotros somos los que tenemos que rogarle al Señor. Somos nosotros. Rogarle a Él que nos dé esa libertad, ese milagro. Pero cada uno de nosotros tenemos que tener ese anhelo para recibir el milagro, para recibir la libertad. Esta gente rogando tocarle el manto a Jesucristo para ser sano. Cuando nosotros tenemos enfermedades, ya sea que Dios la permita o que la envíe el enemigo también, porque Dios lo permite para ser probado, nosotros somos los que tenemos que venir rogando al Señor esa sanidad. No solamente la nuestra, tenemos familias que están enfermas, seres que no quieren aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador y están padeciendo en una cama de una enfermedad terminal. Y tengo testimonio de unos hijos que veían a su mamita muriendo de cáncer y ya la habían desahuciado, y los jóvenes entraron 40 días de ayuno rogándole al Señor que sanara a su mamá. Qué lindo, qué corazón tan bonito. Y antes de los 40 días de ayuno, su madre fue sana y salva, porque ella vio el sacrificio de sus hijos ya adultos. Entraron 40 días de ayuno y el cáncer desapareció. La señora tiene 25 años de vida sin cáncer, alabando al Señor. Eso es rogarle al Señor. No debemos quejarnos, ¿por qué estoy enferma? ¿Por qué esto? ¿Por qué pasa? Hay que rogarle al Señor, porque Él no está con nosotros. Nosotros somos insignificantes cuando nosotros sabemos que somos. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios? Hay que
resucitaste a Lázaro. Y así como tú resucitaste a Lázaro, tú me puedes sanar, es que tú no tienes nada para mí. Pero no entro en quirófano, porque yo te tengo a ti, que eres mi mejor médico por excelencia. Y cada vez que pasaba, el tumor crecía, ya yo caminaba así, ya no me venía el periodo, ya estaba agarrando todas las partes de adentro de mi cuerpo. Y mi esposo, vamos a operarte, mi amor. Él ya sufría viéndome que no podía ni caminar. Y yo duré 8 meses con la enfermedad, 8 meses rogándole a Dios un milagro. Hay que rogarle al Señor. Y un domingo, un evangelista va a predicar nuevo en la iglesia que invita. Y él dice, todo lo que está enfermo pase. Y decía, mi esposo me miraba, pase, yo, gracias. Este es el día. Y el Señor, sin conocerme, dice, ponte la mano en tu mano. El Señor hoy te sana. La gloria de Dios. Al otro día, como somos incrédulos muchas veces, fuimos al médico a hacerme el eco. No había tumor. Y el doctor dice, ¿dónde te operaste? Y me operó Dios. Hay que rogarle al Señor. Hay enfermedades que duran porque tenemos un corazón duro, un corazón exigente, creyendo que Dios está obligado a nosotros. No. Aquí dice, rogaban por tocar el manto. Y todos los que lo tocaron fueron sanos. Yo rogué 8 meses de dolor para que Dios te sanara de ese tumor. Y mira, ya pasaron 30 años. Nunca más volvió el tumor a sanar. Así que amén, gloria a Dios. Quiero que leamos Marcos capítulo 2, versículo 3 y 4, y dice la palabra del Señor. Marcos 2, 3 y 4 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. La palabra del Señor nos enseña, y es por eso que yo siempre digo algo, es que a veces usted tiene que hacer algo que experimenta el mundo espiritual. Los hijos de Dios, los guerreros y las guerreras de Dios, son los que hacen que se estremezca el mundo espiritual. Que algo acontezca en el mundo espiritual para que tú puedas recibir milagros sobre tu vida. La Biblia dice que estos hombres se atrevieron. La multitud que entró en Capernaum, que estaba en Capernaum en ese tiempo, detrás de Jesús, porque donde Jesús iba los milagros los seguían, pero las multitudes estaban detrás. Y este hombre era paralítico y se podía mover. Pero lo que aconteció acá es que no fue él que obró para que el milagro ocurriera, fueron los amigos de él. Es por eso que le digo algo a ustedes. Ustedes pueden hacer que algo se mueva en el mundo espiritual a favor de sus seres, a favor de su familia. ¿Por qué? Porque estos hombres se atrevieron a llevar al paralítico y se acercaron donde estaba Jesús, pero no lograban llegar a donde él estaba, porque la multitud era mucho. Pero la palabra del Señor dice que se atrevieron a abrir un hueco en el techo. No importa lo que tengan que hacer, porque a veces tienen que ir al extremo. A veces tienen que hacer cosas que sorprendan a Dios. Cosas que sorprendan a Jesús. La Biblia dice que Jesús dijo, o sea, se sorprendió. ¿Por qué? Porque estos se atrevieron a bajar un hombre por el techo. Y a veces nosotros nos atrevemos a muy poco. A veces somos nosotros los que, ¿qué? Los que acortamos el milagro en nuestra vida. Porque Dios sigue haciendo milagros. A Dios no se le ha cortado la mano para salvar, ni se le ha endurecido su oído para oír. Él sigue estando ahí. Y Él sigue haciendo milagros. Pero somos nosotros los que muchas veces tenemos que provocar el milagro. Son nuestras vidas, son nuestras familias. Entonces se atrevieron a bajar el paralítico y lo colocaron al frente de Jesús. Y Jesús inmediatamente pronunció la palabra sobre ellos. Tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. Vete. Un milagro que ellos se atrevieron a batallar y a luchar. Los amigos. Y Dios está esperando en este tiempo gente que le adoren en espíritu y en verdad. Gente que le crean a Dios. Gente que digan, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y yo veré el milagro sobre mi vida. Yo veré el milagro sobre mi familia. Porque no hay nada que detenga el plan, el propósito de Dios. Cuando un hombre y una mujer de Dios le creen, cuando un hombre y una mujer de Dios
recibo mi milagro, lo voy a recibir. Porque no hay nada que pueda hacer que se detenga el plan de Dios sobre tu vida. Lo que Dios no ha dicho, Dios lo hará. Lo que Dios ha determinado, Dios lo va a hacer. Pero a veces nosotros tenemos que movernos. Lo que hablaba mi esposa hace poquito, una mujer con un flujo de sangre de hacía 12 años y medio.